Bueno, y para retomar el tema de lo ocurrido ayer por la noche en el bar Caballo Blanco en Veracruz y darnos más detalles, queremos dar las gracias. Está en la línea telefónica Yair Aranda, él es reportero de radio y televisión de Veracruz. Yair, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por acercar de manera directa la información a la audiencia de 21 Noticias aquí en la Ciudad de México. Muy buen día, Alejandra, platicarte y actualizarte sobre los datos ocurridos la noche de ayer en Coatzacoalcos. Te platico que el gobernador Cuitlao García Jiménez informó que los indicios sobre el deplorable crimen en el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos señalan a que uno de los autores materiales es Ricardo N., alias La Loca, a quien las Fuerzas Coordinadas de Veracruz detuvieron en julio de este año y fue liberado posteriormente en menos de 48 horas por parte de la Fiscalía General del Estado. Comentó que en estos momentos se encuentra reunido con la Mesa de Seguridad Nacional que encabeza el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, analizando todos los elementos sobre este caso, y comentó que manifestó la solicitud de atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República. Reiteró que así como en Minatitlán, donde se dio con los responsables, el artero crimen de Coatzacoalcos no quedará impune, y resaltó que en Veracruz no se toleran ya a los grupos delictivos. Por ello, el operativo para dar con los agresores trabajan la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lamentó y condenó los hechos ocurridos en Coatzacoalcos. Informó que desde que se conoció la noticia, se ha actuado en coordinación con las fuerzas de seguridad del estado de Veracruz para ubicar y llevar a la justicia a los responsables. Asimismo, se confirmó la participación del gobernador Cuitlao García Jiménez en la reunión del Gabinete de Seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz indicó que se reportaron al momento 25 personas fallecidas, 16 hombres y 9 mujeres, así como 13 personas heridas, mismas que reciben atención médica tras el ataque al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, mientras se mantiene el operativo coordinado con las fuerzas federales para dar con los agresores. Es la información. Yair, muchísimas gracias. Bueno, pues de acuerdo a tu reporte ha incrementado el número de personas muertas. Teníamos la cifra de 23, nos informas de una cifra de 25 personas muertas. Queremos también saber si se han podido acercar y contactar con los familiares de las víctimas. Sabíamos que por la noche algunos de ellos estuvieron llegando a obtener información. Si hay ya una lista oficial de las personas que perdieron la vida en este ataque, pero sobre todo de las personas heridas por quienes estén buscando a sus familiares. Así es, como tú comentas, la cifra se actualizó. A la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer hace unos minutos que son 25 personas fallecidas, 16 hombres y 9 mujeres y 13 más personas que se encuentran heridas en los diferentes hospitales del sur de la entidad. Por otra parte, en cuanto a los familiares de las víctimas, están dando cita en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos para llevar a cabo todo este tema del trámite y reconocer los cuerpos. Bueno, pues queremos agradecerte esta mañana el reporte desde Veracruz, Yair Aranda, de Radio y Televisión de Veracruz. Cualquier información adicional de último minuto que desees compartirla, con mucho gusto te escuchamos y la proporcionamos a nuestra audiencia. Excelente día, estamos pendientes de lo que surja en el sur del estado.